Bienvenido a Palabra que te edifica. El hermano José Orlando Torres nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñanos al estudio de hoy. Dios, la única fuente de provisión. Vivir en fe es hacer de Dios la única fuente de provisión. Y esto indica darle a Dios el primer lugar. Darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas, en todo lo que hagamos. Es la máxima expresión de fe que podamos tener ante su presencia. En nuestra vida de fe, Dios debe ocupar el primer lugar. En oportunidades acudimos a Dios cuando hemos agotado todos los recursos y no vemos resultados, y Él, por misericordia, nos atiende y nos auxilia. Esto se dio en el caso de la mujer de flujo de sangre, que por ignorar y no conocer a Jesús, se desvió de la fuente y buscó otra opción que la llevaron a gastar todo lo que tenía. Al ver el fracaso como última instancia, acudió a Jesús. En nuestro caso es muy diferente. Nosotros tenemos a Jesús, conocemos a Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dejar a la deidad en segundo lugar o como última opción? Presta atención a lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastó todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Debemos conocer claramente la diferencia que existe entre la fuente y el medio. La fuente es de donde procede todos nuestros recursos, es lo que suple y cubre todas nuestras necesidades. La fuente es donde emana las cosas, es donde se deriva todo lo creado y de donde proviene toda la existencia. Es la misma sustancia. La fuente es lo absoluto, lo verdadero, lo que no cambia, no mengua, no falla, no se devalúa. Lo inefable, lo ilimitado, es lo que se mantiene en sí mismo. Es lo independiente y autosuficiente. Si estas verdades las llevamos a nuestra creencia, nuestra fuente es y deberá ser Dios. Nadie debe ocupar su lugar. El medio es el elemento o canal que Dios usa para bendecirnos y que está sujeto a cambios, mientras que el medio es el elemento o canal que Dios usa para bendecirnos y que está sujeto a cambios. Jesús, en una de sus enseñanzas, ilustró y mantuvo esta verdad, exhortando y reprendiendo a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad, porque con dichas acciones están negando en lo absoluto que ellos estuvieran haciendo de Dios su única fuente. Jesús, en una de sus enseñanzas, ilustró y mantuvo esta verdad, exhortando y reprendiendo a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad, porque con dichas acciones estaban negando en lo absoluto el que ellos estuvieran haciendo de Dios su única fuente. El término afán, que aparece en el pasaje que a continuación vamos a estudiar, proviene del griego merinao, que indica ansioso, perturbado, congojado, que en su más amplio mensaje que encierra extremadamente preocupado. Prestemos atención, cito así textualmente, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeréis? ¿O qué beberéis? ¿O qué vestiréis? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Debemos observar que el término hombres de poca fe, que aparece en el pasaje que leímos, está antes y después del término no os afanéis, indicando la fuerte represión que Jesús hace a sus discípulos por el afán, y a su vez demostrando el contraste excesivo que hay entre la fe y el afán. Lo que debemos tomar en cuenta es que la expresión por Jesús cuando dijo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, están en total contraste a lo que un participante del reino debería ser. Toda persona aliada al reino debería buscar primeramente los beneficios del reino y entender por fe que todas las demás cosas le vendrán por añadidura, porque Él es parte del reino. Otra observación que en el término gentiles en su mayoría se utiliza en las escrituras para hacer referencia a los paganos, a los incrédulos perversos, gente que estaba ajena al reino de Dios, gente que no había confesado a Jesucristo, no había creído en el Señor, que no tenía relación con Jesús, ni tiene su mentalidad en el reino de Dios. Una persona inconversa no tiene su mentalidad puesta en Dios. El mensaje y la represión de Jesús está en que como miembros del reino no deberíamos dejarnos dominar por el afán, sino deberíamos en una actitud de fe ocuparnos del reino. Entre las inclinaciones más comunes que asedian a los seres humanos está el afán, que consiste en un estado de agitación y perturbación de la mente, que no encuentra reposo y que se constituye en una fuente de todo tipo de duda, incredulidad y ansiedad. En la interrogante que Jesús hizo cuando expresó, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? En escala de valores, quiso dar a entender nuestro Señor que todas las cosas que Dios creó la hizo por causa del hombre, no hizo al hombre por causa de las cosas. Dios no hizo a Adán en un desierto y después le hizo la provisión. Dios hizo la provisión pensando en el hombre, indicando que para Dios el hombre es de mayor valor que de las demás cosas creadas. El hombre es la corona de la creación. Cuando nos centramos en esta verdad que está implícita en el mensaje de Jesús, no hay lugar para el afán. Entenderemos que por la fe podemos descansar en el cuidado de Dios, que es nuestra fuente. El apóstol Pedro entendió esta verdad y lo dejó plasmado en las Escrituras cuando dijo, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pablo plasmó esta verdad en relación a la fe que producen paz en contraste a la ansiedad. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino seáis conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El rey David hizo de Dios su fuente, a pesar de que estaba en una dispensación diferente a la nuestra y en una posición espiritual caída. Con toda seguridad, en su mentalidad del reino expresó, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, verso 25. Aprenderemos esta verdad y nunca renunciaremos a ella. No le demos a Dios el segundo lugar. No lo tengamos como nuestra segunda opción. Él, como la fuente,
debe ser nuestra única opción. El afán niega nuestra fe en Dios como nuestro proveedor. El afán tiende a opacar tu fe. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, y Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está pendiente de ti. Tal vez a lo mejor tú estás viendo las circunstancias. Estás como Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, si tú ordenas que yo vaya, yo caminaré en el mar. El Señor le dio la orden y le dijo, sí, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar, pero él empezó a ver las circunstancias, las olas que le pegaban seguramente en la cara, el viento recio que estaba en ese momento. Él empezó a hundirse. Y aún así, él clamó, Señor, ayúdame. Y el Señor le extendió la mano y le ayudó. Dice la palabra que tú eres la niña de los ojos de Dios. En ocasiones, nosotros vemos las circunstancias y vemos tal vez la nevera vacía. Y en esta situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Que tal vez a lo mejor no podemos salir a generar nuestros ingresos para el sustento de nuestra familia y el sustento nuestro. Tenemos el negocio cerrado y los ahorros se están mermando. O a lo mejor ya no tengo ahorros, ya no tengo ingresos y estoy ahorita desesperado porque no sé qué darle de comer a mi hijo mañana. Yo te digo algo, si tú crees en el Dios que yo te estoy predicando, si tú crees en el Dios de milagros, el Dios que rompe las barreras, que lo imposible lo hace posible, que lo frío lo calienta, lo cerrado lo abre y lo que está abierto lo cierra y nadie podrá abrir. Yo te digo que ese Dios puede obrar el milagro en tu vida. Quiero que leamos el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo quiero que bajes tu cabeza en este momento en señal de reverencia a Dios. Señor Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Señor, danos el pan de cada día. Reconocemos que somos débiles, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada. Perdónanos cuando fallamos, cuando el afán, la falta de fe nos invade, Señor. En esta hora quiero pedirte por aquel que me está escuchando, para que seas tú obrando, supliendo su necesidad. Tal vez está desesperado porque no tiene nada en su alacena, en su nevera, en su despensa. Señor, tú eres un Dios de provisión, tú eres un Dios de milagro. Te pido en esta hora, Señor, que ministres en la necesidad del que me escucha. Yo echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que viene a poner miseria, ruina, escasez en el nombre de Jesús. Desato ahora en las despensas de cada uno de los que me escuchan provisión del cielo. Desato, Señor, en sus neveras, en sus despensas, en sus refrigeradores, Señor, en sus cuentas bancarias, la provisión que tú has prometido. Gracias te doy, porque sé que estás haciendo conforme a tu palabra. Sea el hombre mentiroso y Dios verás. Sea el hombre engañoso y tú certero. Señor, sé que siempre cumple tu palabra. Y esta situación que ha venido agobiando el mundo, yo te lo pongo en tus manos. Sé que tú estás enseñándonos algo. Sé que tú nos estás guiando. Sé que tú eres la única fuente de provisión. Por eso vengo a ti, clamándote para que hagas ese milagro de provisión. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque sé que me escuchas. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. Si tú escuchaste esta oración y no tienes a Cristo en tu corazón, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por el regalo que me das hoy, el regalo de la salvación. Amén. Amigo, amiga, si has escuchado, si has hecho esta oración,
yo quiero que tú te pongas en contacto con nosotros. Nosotros tenemos aquí en la radio un WhatsApp. Llámanos al código +58, teléfono 0412-902-0424. Manda allí tu petición de oración. Manda allí tu saludo. Queremos saber de ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. El hermano José Orlando Torres lo invita para la próxima audición, donde encontrarás más palabra que edifica. Esto fue una producción independiente.